En este video vamos a analizar el tema de límites infinitos. Y la definición de un límite infinito dice que este tipo de límites, f de x o el valor de y de la función, va a crecer o decrecer sin detenerse, es decir, va a ir hacia más infinito o hacia menos infinito, cuando el valor de x se acerque a un valor c, cualesquiera. ¿Qué es lo que tenemos aquí enseguida? Dice, f de x o el valor de y va a tender a infinito o va a tender a menos infinito cuando x tienda a c por la derecha o x tienda a c por la izquierda. Por ejemplo, tengo aquí la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x, que es una función racional. Cabe aclarar que los límites infinitos me sirven para poder analizar funciones racionales. Y esta función f de x es igual a 1 sobre x, tiene un comportamiento cuando x se aproxima a c, cuando x tiende a c. Si yo checo cuando x tiende a c por la izquierda, c es el valor en este caso de 0, por la gráfica que estamos nosotros analizando. Y si yo me fijo qué pasa con el valor de y cuando x tiende a c por la izquierda, es decir, cuando analizo hacia acá, yo lo que me fijo es que el valor de f de x se va hacia menos infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a c por la derecha? Ahora me aproximo de este lado y ahora yo veo que el valor de la función va a tender a irse hacia f de x igual a más infinito. Entonces, por medio de los límites infinitos, yo lo que voy a obtener va a ser el comportamiento de f de x cuando x tiende a c por la derecha y cuando x tiende a un valor c por la izquierda. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual f de x y f de x tienden a menos infinito o más infinito? Es debido a que en el valor x igual a c, nosotros tenemos una asíntota. Y es entonces cuando aquí en la definición que tenemos abajo dice que la línea x igual a c es una asíntota vertical en este caso para la gráfica de la función f de x. Recordemos que yo puedo obtener la ecuación de una asíntota vertical igualando a 0 el denominador de la función y resolviendo para la variable. En este caso, si yo tengo que mi función es 1 sobre x, tendría que igualar el denominador, que es x a 0, y entonces obtengo, voy a ponerlo aquí con negro, que la ecuación de la asíntota vertical sería x igual a 0, que es precisamente la que yo marqué con una línea punteada negra aquí. Entonces, les recalco que cuando yo voy a manejar o voy a obtener un límite infinito, lo que yo voy a obtener siempre no es un valor numérico, es un comportamiento de la función. Lo que voy a obtener es si f de x es infinito o menos infinito para cuando x toma un valor de c. Entonces, no obtendré un número, obtendré el comportamiento de la función cuando x tiende a un número. Para dejar más claro el tema, vamos a hacer 3 problemas. La instrucción para todos es la siguiente. Encuentra los límites infinitos de las siguientes funciones, así como la ecuación de sus asíntotas verticales. Recuerden que en una función racional puede haber más de una asíntota vertical. El problema número 1 dice límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1 sobre x menos 1. Y lo primero que voy a hacer es obtener la ecuación de la asíntota vertical. Entonces la asíntota vertical, lo que yo voy a hacer para obtener es igualar el denominador a 0. Y voy a resolver para la variable que en este caso es x.
y me da que x es igual a 1. Y esta sería la ecuación de la asíntota vertical. Ahora, yo lo que voy a obtener es cómo se comporta el valor de f de x, si f de x va a más infinito o a menos infinito, para cuando mi asíntota se aproxima a un valor de x, perdón, no para cuando la asíntota, sino para cuando x se aproxima a un valor de 1. Por eso aquí dice cuando x tiende a 1, porque precisamente ahí es donde me interesa el comportamiento de f de x, porque ahí está la asíntota. Y realmente la manera de resolver estos límites es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que obtener el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función y tengo que obtener el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la misma función. Y voy a empezar con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Si yo me aproximo a 1 por la izquierda, un número que yo puedo manejar sencillo para obtener mi límite es el del valor de 0.9. Es un número que me encuentro antes del 1 por la izquierda. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir ese punto 9 en donde haya x. Pero no me interesa el valor que se tome. ¿Por qué? Porque pude haber escogido punto 9 o punto 99 o punto 9999999 y sigue siendo por la izquierda. Entonces realmente lo único que me interesa es ver qué signo toma el numerador y el denominador y llegar a la conclusión de si mi valor en f de x es infinito o menos infinito. Tomo punto 9 porque no maneja tantos decimales, pero igual pudo haber sido punto 9999999, igual va a salir lo mismo. Entonces la manera de resolver va a ser la siguiente. Voy a sustituir el punto 9 y me voy a fijar qué signo me da para el número que obtengo. Entonces en el numerador me queda 3 por punto 9 menos 1. Yo voy a obtener un valor de un signo positivo y es un valor de un número que es grande. En el denominador tengo punto 9 menos 1. Voy a sustituir el punto 9 aquí. Me queda punto 9 menos 1 y el valor que me va a dar es un número negativo de un número muy pequeño. Si ustedes dividen un número grande entre un número pequeño, entonces les va a dar un número muy grande, un número que tiende a infinito. Y ya nada más yo checo qué signos tengo aquí. Si tengo más en el numerador y menos en el denominador, más entre menos me da menos. Esto quiere decir entonces que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función me va a dar que f de x tiene un comportamiento en donde se va a ir hacia menos infinito. Ahora, yo voy a analizar para el límite cuando x tiende a 1 de mi función, pero ahora por la derecha. Y un número que me puede servir sencillo de usar es el 1.1. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sustituir, pero no me interesa el valor, me interesa el signo. Entonces 1.1 por 3 menos 1 me va a dar un número positivo grande. Y 1.1 menos 1, sustituyendo en el denominador, me va a dar un número positivo, pero muy pequeño. Entonces, positivo entre positivo me va a dar positivo. Y un número grande entre un número pequeño va a tender a ser infinito. Entonces, este va a ser el comportamiento de f de x para cuando yo me aproxime a 1 por la derecha. Esto no es necesario, pero lo voy a hacer porque es importante que ustedes visualicen gráficamente lo que está sucediendo. Lo que yo saqué al obtener el límite cuando x tendía a 1 de f de x, tanto por la izquierda o por la derecha, fue el comportamiento de f de x cuando yo me aproximaba a 1. Si yo me aproximo a 1 por la izquierda, entonces ustedes ven que el comportamiento de la función f de x es hacia el menos infinito. Y si me aproximo a 1 por la derecha,
ustedes ven que el comportamiento de la función f de x tiende a más infinito. Si ustedes checan esto contra lo que acabamos de hacer numéricamente, se van a dar cuenta que sacamos exactamente lo mismo. Por la izquierda me fui al menos infinito, que es esta parte que tengo aquí, y por la derecha me fui hacia el más infinito, que es esta parte que tengo aquí. Entonces, repito, el comportamiento gráfico, yo no voy a hacer la gráfica, pero sí voy a obtener analíticamente los límites cuando x tiende a un número, los límites infinitos cuando x tiende a un número. Me voy al ejemplo número 2. En este caso, voy a obtener el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x, que es esta. Y lo que quiero son límites infinitos. Entonces, primero voy a sacar la asíntota vertical, la asíntota o asíntotas. Tomo el denominador y lo igualo a 0. Despejo x. Para despejar x pongo raíz y el resultado tendrá que ser un más menos. Cancelo operaciones y esto me da más menos 3. Esto quiere decir que yo tengo una asíntota en 3 y una asíntota en menos 3. Ahora voy a sacar cómo se comporta mi función cuando me acerco a menos 3. Aunque tengo dos asíntotas, este límite solamente me está pidiendo cuando me acerco a menos 3, es decir, voy a analizar esta asíntota que está aquí. Y tengo que analizar por la derecha y por la izquierda para poder obtener los límites infinitos, cómo se comporta f de x cuando me aproximo a menos 3 por la izquierda y por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a menos 3, voy a ir primero por la izquierda de mi función. Y un número por la izquierda que se aproxima a menos 3, un número fácil de usar va a ser menos 3.1. Porque es por la izquierda. Recuerden, en la recta numérica, si ustedes tienen aquí 0, aquí tienen menos 3, el número que está aquí tendrá que ser menos 3.1. De nueva cuenta, voy a utilizar este valor para sustituir en x, pero no me interesa el valor numérico, porque pudo haber sido menos 3.111111 y como quiera es una aproximación. Lo que me interesa es ver los signos. Entonces, definitivamente en el numerador voy a tener un signo positivo de un número grande. Y en el denominador voy a obtener, como tengo menos 3.1 pero está elevado al cuadrado, va a ser un número positivo por el cuadrado y va a ser mayor a 9. Y si le resto 9, entonces va a ser un número positivo muy pequeño. Y el resultado va a ser más un número grande entre un número pequeño, me da un número que tiende a ser infinito. Entonces, cuando yo me acerco a menos 3 por la izquierda, el límite tiende a ser, el valor de f de x va a tender a irse hacia más infinito. Ahora voy a analizar el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de la función. Y el número que voy a utilizar, un número cercano a menos 3 por la derecha, pues es menos 2.9. De nuevo en el denominador voy a obtener un número positivo grande. Y en el denominador voy a obtener un número que es menos 2.9 al cuadrado, es un número menor a 9, positivo. Menos 9 me va a dar un número negativo muy pequeño. Un número grande entre un número pequeño me va a dar un número que tiende a infinito. Y como es más entre menos, mi signo me va a dar menos infinito. Entonces, si yo analizo mi función por la izquierda, mi función va a tenderse a ir a más infinito. Y si analizo mi función por la derecha, entonces va a tenderse a ir a menos infinito. Aquí está la función del problema que acabamos de hacer, la gráfica de la función del problema que acabamos de hacer. Y si se fijan, aquí está c igual a 3. Si yo me acerco por la izquierda, como habíamos dicho, f de x tiende a irse a más infinito. Y si me acerco por la derecha,
pues entonces f de x va a tender a irse a menos infinito. Entonces de nuevo gráficamente concuerda lo que yo hice analíticamente. Un problema más para ya dejar listo este tema. Me quedaría que tengo el límite cuando x tiende a menos 4 de la función que tengo aquí. Y entonces lo primero que hago es obtengo las asíntotas verticales. Van a ser 2 porque esto es de segundo grado. Y entonces igualo el denominador a 0. La factorización de esto van a ser 2 factores. Y ya factorizado me queda un factor x menos 4 y el otro me queda x más 2. Igual a 0. Entonces yo voy a tener dos asíntotas. Una sale de este factor, que es x igual a 4. Y la otra sale del segundo factor, que es x igual a menos 2. En mi problema, a mí me están pidiendo analizar solamente cuando la asíntota está en x igual, perdón, cuando la asíntota está en x4. Aquí hay un error de signo, este no es menos, este es más. Muy bien, entonces voy a analizar para esta asíntota que está aquí. Y entonces voy a tener el límite cuando x tiende a 4. Primero tendrá que ser por la izquierda de f de x. Y después voy a obtener el límite cuando x tiende a 4, pero ahora por la derecha también de f de x. Pero aquí hay un error de un signo. Este signo no es más, muchachos, este signo es menos. No me afecta en ninguna medida nada de lo que he hecho hasta ahorita, pero es menos. Bueno, prosigamos ya después de arreglar los signos. Si voy a analizar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, el número que voy a utilizar es 3.9, que es un número sencillo de usar. Y lo que voy a hacer con el 3.9 es sustituirlo en todos los valores de x que me encuentre en mi función y hacer las operaciones pertinentes. Si ustedes hacen bien las operaciones, se van a dar cuenta que el resultado, en el caso del límite por la izquierda, en el numerador me va a dar un número grande positivo y el denominador me va a dar un número pequeño negativo. Y entonces mi resultado será menos infinito. Es decir, f de x va a apuntar a menos infinito cuando x se aproxime a 4 por la izquierda. Y si yo voy a hacer ahora por la derecha el análisis, entonces voy a utilizar un número que va a ser 4.1 y en este caso me voy a dar cuenta que en el numerador voy a obtener un número grande positivo y en el denominador voy a obtener un número muy pequeño positivo también. Y entonces el comportamiento de f de x va a ser positivo hacia el infinito. Aquí está la gráfica de la función en donde f de x se va al menos infinito cuando se aproxima por la izquierda a 4 y se va a ir hacia infinito positivo cuando se aproxima por la derecha a 4, tal y como lo habíamos visto. De nuevo les recuerdo que la parte gráfica no es necesaria, solamente se hizo uso de ella para la claridad de este video. Con esto terminamos el tema de límites infinitos. Espero que el tema haya sido de utilidad. Gracias.